Ok, Romanos, el último capítulo, la última parte del capítulo 8. Justamente este es un libro de 16 capítulos y hemos terminado con esto, ya vamos a estar terminando la mitad del libro, algo maravilloso que hemos estado estudiando a lo largo de todo esto. Y hermanos queridos, les animo, como les decía antes, a poder poner toda su atención a realmente esperar lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Y gracias, como siempre, por haber querido tomarse un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Esto es algo que nos hace bien, que nos sirve y nos ayuda constantemente. Así que vamos a ver lo que el Señor nos tiene hoy en este hermoso pasaje. Un pasaje bastante conocido, pero no por eso menos profundo. Este se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Una seguidilla de versículos increíble que vamos a desmenuzar el día de hoy. Pero haciendo un poquito de contexto. Llegamos al final del capítulo 8. Una sección conocida ya para todos nosotros. Ya entendimos bastante de qué hablaba este capítulo. La base del capítulo se encuentra en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Básicamente, como veníamos hablando, veníamos presentando una vida victoriosa, ¿ven? Ya no hay condenación para aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón. Veíamos nosotros anteriormente que había, que aún está la naturaleza pecaminosa en nosotros, y eso podría decir esto es condenación segura para cada uno de nosotros, pero no. En realidad el Señor no nos condena una vez de estar de este otro lado de la historia. Algo maravilloso y algo que nos anima a descansar en la gracia de Dios. Ya tenemos una vida victoriosa, carente de condenación, como dice aquí, en donde nos encontramos rodeados constantemente, porque por el amor del Padre. Me encanta pensar de que nosotros podemos, con ese Padre amado, con ese Abba Padre, ese papito lindo que tenemos, con quien, claro, lo llamamos con tanto respeto, entendiendo quién es y su grandeza en en todo lo que significa la vida y viéndolo como un Dios que no es como nosotros aún así podemos relacionarnos con Él como sus hijos amados. De hecho, la Biblia constantemente nos recuerda que somos sus hijos amados. Y también vemos que somos guardados por sus cuidados y atenciones y que también Él se interesaba en escucharnos. ¿Recuerdan el mensaje del día domingo, de un par de domingos atrás, donde estuvimos hablando de lo que hacía el Espíritu Santo intercediendo por todos nosotros, hermanos? Es increíble cómo el Señor nos ha dado una vida totalmente victoriosa. Ahora, cualquiera, y es bastante entendible si alguien llega a hacerse esta pregunta. ¿Qué me garantiza que esta vida victoriosa de la que me habla Dios en su palabra, de toda esta lista de promesas que me pone aquí, qué me garantiza que siempre va a ser igual? Porque miren, aquí entre nos, y creo que todos están de acuerdo conmigo, yo creo que esta vida es muy complicada y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Esta vida es difícil, nos encontramos con situaciones, con circunstancias, a veces incluso peleamos con nuestro propio pecado. El día domingo tuvimos una predicación donde todos nos vimos confrontados y espero, hermano y hermana, que haya podido tomarse el tiempo de pensar en cuanto a las verdades que se transmitieron ese día. Y es cierto, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras vidas espirituales. Y claro, peleamos con el pecado, peleamos con las circunstancias adversas y además estamos en un mundo controlado por el maligno. Entonces, tenemos las circunstancias muchas veces en nuestra contra, nuestra carne en nuestra contra y también el mismo mundo y muchos enemigos,
Satanás y sus demonios queriendo destruir al cristiano constantemente. Ahora entonces, cuando uno vive esta vida tan difícil, es fácil que las promesas que aparecen en el capítulo 8 se vean difíciles de llevar a cabo, ¿no? Hay veces que las circunstancias de esta vida difuminan bastante lo que el Señor nos ha prometido en esta vida para nosotros. Pero hermanos, somos sus hijos y eso nada lo va a cambiar. Su vida va a permanecer intacta, su espíritu va a permanecer intacto, no importa lo que pase. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en eso. ¿Por qué tenemos garantizadas todas estas cosas de las que hablamos? Este pasaje, hermanos y hermanas, ha sido un pasaje que sobre todo en los versículos 29 al 30 por ahí han llevado a mucha confusión a algunas personas, debemos decirlo. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay algo que tenemos que entender y es que este pasaje es un pasaje que nos lleva a pensar en la seguridad de salvación y nos lleva a pensar en lo hermoso que hace nuestro Señor cuando recibimos a Cristo en una obra que trasciende hasta la eternidad. Y vamos a enfocarnos en la maravillosa obra de Cristo también el día de hoy para entender que ahí se encuentra la garantía de lo que somos en Jesús. Vamos a ver qué dice este pasaje. En primer lugar, el versículo 28 nos plantea esta seguridad, hermanos. Miren, le voy a pedir ahí a David, si estás por ahí, si me puedes ayudar con este versículo que es súper conocido, capaz que algunos se lo saben hasta de memoria, pero es Romanos 8:28, solo ese versículo. Dale, ahí voy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas gracias, David. Miren, una manera de entender los versículos es parafrasearlos en palabras mucho más sencillas. Los hijos de Dios pueden tener la seguridad de que todo lo que suceda en sus vidas tiene un buen propósito de parte de Dios. Ese es el espíritu de este versículo. Esa es la clave, la base de todo esto. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Bueno, aquí el concepto de los que aman a Dios son los que lo eligieron, lo decidieron entregar su vida, decidieron entregar sus corazones cuando recibieron a Cristo en su corazón. A nadie de nosotros nos pusieron una pistola en la cabeza y nos dijeron, recibe a Cristo o te mueres. Por ningún motivo, lo hicimos voluntariamente, decidimos amar a Dios, decidimos ir tras Él, como dice también una hermosa canción por ahí. Y todas las cosas a estas personas ayudan a bien. Ojo, interesante. El versículo dice, ¿todas las cosas les van a salir bien? No dice eso. Dice, les ayudan a bien. Cuando alguien está ayudando a otra persona, no está haciéndole las cosas, le está asistiendo. La idea de la palabra que te ayudan es la idea de recibir la asistencia. ¿De qué? ¿De qué cosa? De todas las cosas que sucedan en esta vida. Todas las cosas nos asisten a nosotros. Y vamos a cerrar con eso porque esto está completamente conectado con el versículo 37 de este mismo capítulo, con una expresión bastante interesante que tal vez algunos la conocen, pero por ahí algunos no la han escuchado. Algo bien interesante. Ahí vamos a hacer ese nexo. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Y esto para quiénes? Bueno, todo esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, tenemos que entender que en base a un propósito que Dios estableció para nosotros, y acá nos vamos a detener un poquito en ese propósito, en algo maravilloso. En base a eso, mi querido hermano, mi querida hermana, no importa lo que usted esté viviendo en esta vida,
todas las cosas le están ayudando a bien. Todas las cosas le están asistiendo. Sí, así es, ese vecino pesado, esa situación difícil, esa enfermedad que tiene en su cuerpo, todas esas cosas están trabajando en usted y están con un propósito establecido por Dios, algo que Él quiere formar en usted. Y esas cosas nos ayudan a afrontar la vida de manera distinta. Porque no vamos, la vida del creyente no es una vida que anda negando las circunstancias por ningún motivo. Nosotros no negamos el dolor, nosotros no le negamos el luto a las personas. Por eso las personas que puedan llegar en el momento de un funeral, una recomendación, mejor no diga nada si hay si se encuentra con una persona sufriendo. No le vaya a decir en algún momento, tal vez por ejemplo en un funeral o en el momento de una enfermedad terrible, no, es que tienes que, Dios tiene un propósito. Créeme, hermano, hermana, no vale la pena hacer eso. Los cristianos no negamos el dolor que podemos saber, pero los cristianos sabemos qué hacer con ese dolor. Y en esos momentos lo que tenemos que hacer los unos con los otros es acompañar en medio del dolor. Un consejo, tip que se desprende un poquito del ejemplo, pero para que lo tengamos en cuenta. El cristiano no vive en el negacionismo constante por ningún motivo. Los cristianos entendemos que la vida generalmente es un asco y que generalmente hay muchos problemas terribles, pero sabemos para qué están. Y eso nos ayuda a vivir con gozo. Diferente a la alegría que por ahí se esfuma muy rápido. El gozo es más constante. Siguiendo aquí, hermanos, hay una cita de William MacDonald, de este teólogo que me encanta, como este comentarista de la Biblia, me encantan sus citas. La ponía en Instagram la otra vez porque la encontré buenísima. Dice, nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales como la casualidad, la suerte o el destino, sino por nuestro maravilloso Señor personal, que es demasiado amante para no ser bondadoso y demasiado sabio para equivocarse. Miren, pongamos atención en esto. Lo primero que dice William MacDonald acá, porque es una frase para pensarla. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales, cosas que no tienen nada que ver con nosotros, con cosas que no tienen al final el control ni están interesados más que nada en nosotros. El que tiene el control del universo es el Señor. Muchas personas, ateos, agnósticos, y la lista sigue, dicen que el problema de Dios es que si llega a existir, es un Dios que es pasivo frente a la humanidad. Hermanos, eso es una tontera gigante. ¿Cómo Dios va a ser pasivo frente a la humanidad si de partida mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros? Hermanos, vamos a llegar a un concepto ahí bien interesante después, justamente en el versículo 32 de este capítulo. Pero, hermanos, ese Dios que piensa en usted, que controla en un universo, tiene estas características dignas de destacar. Demasiado amante para no ser bondadoso, nos ama demasiado para no hacernos el bien, y es demasiado sabio para equivocarse. Eso nos debe llevar a la confianza total. Hermanos, si quiere puede sacarle ahí un pantallazo a esto, y de verdad es algo que por ahí me animó mucho cuando lo leí y fue de mucha bendición. La clave de este versículo se encuentra, como les decía, al final, ¿ok? Esto es a quienes, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Por qué las cosas siempre van a ayudar para bien? Bueno, hay un propósito, pero ¿cuál es ese propósito? Bueno, lo vamos a descubrir en los siguientes versículos. Los versículos 29 al 30 nos dicen algo interesante. Esto se lo voy a leer yo. Dicen, porque a los que antes conoció,
de partida, porque está explicando la razón de lo anterior. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, aquí seamos como lo más gráficos posibles. Vamos a ver algo que yo lo quise denominar una cadena divina irrompible. Usted está sostenido por esta cadena, que es la obra del Señor, algo que no se va a romper, donde cada uno de los eslabones es tan fuerte, tan poderoso, que es imposible que alguna de estas cosas no se haya cumplido y que alguna de estas cosas no se vaya a cumplir, sobre todo con la última. Vamos a ver parte por parte estos eslabones para comprender la cadena. Esto es algo, hermanos, que es fantástico, de verdad. Yo cuando estudiaba esto, quedé para adentro y solamente me salía a decir, gracias Señor por lo que haces por mí. Mira, pongámonos a ver parte por parte este versículo. Lo primero que dice, porque a los que antes conoció, esto, la palabra apunta a el concepto de que Dios es omnisciente, de que Dios ya tiene todo el conocimiento. Y recuerdan cuando vimos las clases de teología propia, omnisciente significa conocer no solamente el futuro que se va a cumplir, sino también todos los futuros posibles. Es como The Watcher de What If, los conoce todo, conoce por, si quiere decirlo de algún modo, el multiverso de posibilidades lo conoce Dios. Todo eso, absolutamente. Imagínese, y eso lo encuentro espectacular porque por eso, como él conoce absolutamente todos mis futuros posibles, él tiene todo el derecho de darme consejos y de decirme qué es lo que tengo que hacer porque sabe cuál va a ser el fin de cada una de mis decisiones. Por eso es tan bueno obedecerlo. Si él nos dice, oye, escucha, escoge la vida. Es por algo, porque los otros caminos me van a llevar a la muerte. Entonces, es algo bien interesante también recordar. Pero en este caso, la omnisciencia de Dios le permite conocer algo que para nosotros es muy difícil de entender como humanos normales y pequeñitos que somos, con mentes finitas. Miren, Él puede saber qué persona de antemano, qué persona va a recibir a Cristo. Obvio, porque conoce sus decisiones, es lógico. Si Dios tiene completo conocimiento de todas las cosas, Él sabe qué personas van a tomar una decisión. Ahora, después sigue esta otra parte. Esta palabrita que a algunos les da tanto miedo, pero hermano, no le tema, no le tema. La predestinación, algo maravilloso. La predestinación, hermanos, es una de las cosas más lindas que Dios pudo haber hecho con usted. Y esto es predestinar, es en base al preconocimiento que tú tienes, es destinar ya un fin fijo. Por ejemplo, podríamos decir de que una persona, esto igual, salvando las distancias, una persona cuando uno es profesor, hace un examen y destina que, bueno, el que contesta bien se va a sacar un 7, ¿ok? Es un concepto muy parecido, no es totalmente igual, es bastante parecido, ya que Dios sabe absolutamente qué personas van a aprobar ese examen. Entonces, desde que nacen, conociendo en el instante que aparecen y de antes de haber nacido, Dios sabe cuáles van a ser sus decisiones y pone frente a ellos, bueno, este es el destino de que esta persona será glorificada, lo que veremos al final. Ahora, esto, hermanos y hermanas, una aclaración importante, no es algo arbitrario. ¿A qué me refiero con arbitrario? Usted, por ejemplo, que va ahí a la feria y toma
algunas frutas y otras las deja ahí. No es que Dios agarre a algunos y diga, este como que tiene pinta de que un día va a recibirme, así que lo agarro y el otro lo predestino para que se condene. No, no es así. Dios no, Él no es el que toma la decisión, por decirlo de algún modo. Él da eso a aquellos que van a tomar la decisión. Él lo conoce, pero él no está poniéndole en la cabeza a la persona así, ya, tú vas a ser salvo. No es así, no funciona así, porque si fuera así, matamos el concepto que tenemos de libre albedrío. Y si matamos ese concepto, ya no tenemos voluntad. Y si no tenemos voluntad, no somos a la imagen y semejanza de Dios. Y si no somos a la imagen y semejanza de Dios, no nos podemos relacionar con Él. ¿Para qué ir al cielo? Entonces, es lógica, simple. Básicamente el Señor nos da la posibilidad de elegir. Y aquellos que elijan bien, Él ha establecido que va a cumplirse algo con ellos. ¿Qué cosa? Lo vamos a ver más adelante. Miren, qué interesante lo que pasa. Todo esto se sostiene bajo el eslabón del preconocimiento, ¿ok? Y después de esto pasamos a la predestinación. Dios sabe quiénes tomarán la decisión. Bueno, estas personas, ¡pum!, son colocadas ahí, reciben este destino maravilloso. Ahora, sigue diciendo el versículo 30. Y a los que predestinó, y después dice, a estos también llamo, hermanos. Esta cosa me dejó para adentro cuando lo estudié. Lo encontré muy, muy lindo. A esas mismas personas, para que puedan recibir eso que Dios destinó para ellos, les mandó, les puso el Evangelio. Les puso el Evangelio. ¿Para qué? Para que lo recibieran. Ahora, quiero que piense en la práctica. ¿Qué significa esto? Piense en la persona que a usted le predicó. Dios orquestó absolutamente todo para que usted se convierta. Dio todas las cosas, dio todas las condiciones. Dio todas las condiciones para que usted se encuentre en una situación donde tenga que decidir. Donde usted tenga que decidir. Y él sabía cuál iba a ser su decisión. Ahora, hay otras personas que, claro, se les manifiesta el Evangelio. Dios entonces falló en ese plan por ningún motivo. Miren, el concepto es el siguiente en cuanto al llamado. Es lo mismo que el tema del pago potencial y el pago efectivo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de eso? Que Jesús pagó por todos, pero se hizo efectivo en aquellos que recibieron. Acá es lo mismo, es bastante similar el concepto. El llamamiento es para todos, se les llama a todos, pero algunos son aquellos que reciben esto. Usted decidió recibir a Cristo. Si está escuchando esto en este momento y son de los que han recibido a Cristo, hermano y hermana, usted decidió. Y Dios puso todas las cosas para que pudiera haber un evangelio que lo llamara. ¿Cómo lo hizo esto? Mandando de partida, mandando a Jesús a este mundo. Eso es fantástico, eso es genial, porque ahí vemos nosotros de que Dios pensó en cada persona. Dios lo tenía en mente usted cuando estaba mandando a Jesús a la tierra. Estamos aquí en diciembre, ya cerquita de diciembre, casi a las puertas. Y es imposible no pensar en el nacimiento de Jesucristo. Hermanos, en el momento que nació Jesús, Dios ya pensaba ahí. Este niño está naciendo para que Rosana, para que David, para que la hermanelita, para que Nico, para que todos los presentes puedan recibir el regalo que yo les estoy dando. Y eso me muestra lo personal que es Dios. Cómo piensa en nosotros. Fácilmente pudo haber creado una raza humana sin pecado y no quiso hacerlo.
quiso rescatar lo que no tenía sentido rescatar, porque sabía cuánto valía, sabía cuánto valía. Eso es tremendo, hermanos, y nos debe animar mucho, sentirse amado por estas verdades. Ahora, a estas personas también los justificó. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Qué dice la Biblia? Que el justo, ¿por medio de qué va a vivir? Por medio de la fe. El que cree tiene la vida. Así de sencillo. Y también Pablo se encargó de explicar eso. ¿Recuerdan cuando mencioné el ejemplo de Abraham? La fe es lo que nos salva. Eso es lo que nos salva, lo que da el pie a que podamos ser salvos, hermanos. Por eso es lo mismo. Dios dio todas las condiciones, nos llamó. Ahora, si usted, por ejemplo, una manera de entender bien fácil el llamado. Aquí los que tienen hijos pequeñitos o algunos tan grandes, igual a veces pasa. Si usted llama a su hijo y no viene, cuestión del hijo, a fin de cuentas. Pero hay unos hijos que van al tiro, a la primera. Pero si usted hace el llamado, pero no siempre vienen a la primera. A veces tiene que llamar varias veces hasta que vienen. A veces lo tiene que usted ir a buscar, agarrarlo y traerlo. Y el Señor siempre va a dar el llamado a todos, ¿ok? Pero se hace efectivo en quienes, en aquellos que deciden. Y aquí vemos el punto de decidir, esta es la clave. A estos también justificó. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el justo es justo por la fe. Por eso, más que no por una decisión de un externo, no, es porque creyó. Eso es lo que te da la salvación. Y a estas personas que decidieron, a estas personas, vamos a hacer toda la cadena de vuelta para que lo tengamos en mente, que fueron conocidas por Dios, que Dios sabía qué decisión iban a tomar. Esas mismas personas que un día fueron también, se les puso ese propósito del que vamos a hablar ahora. Esas mismas personas que fueron llamadas por Dios, esas mismas personas que fueron justificadas por haber creído en el llamado, esas personas, usted y yo, nos glorificó. Ahora, usted se puede mirar hoy en día y decir, yo no estoy glorificado. Debió haber sido un error de tipeo. No, la palabra está en presente. Pero este es una especie de presente profético, por decirlo de algún modo. ¿A qué me refiero con esto? Es una promesa tan segura en base a una acción ya anterior, que recuerdan que decíamos, predestinó, puso un destino. Ya es tan verdadero esto que no hay manera de que no se cumpla. Por eso es como cuando uno dice, y lo quiero para hoy, así, y ya esto es seguro. Esto está, ya estamos viviendo proféticamente algo que vamos a tener. Seremos glorificados un día y no hay absolutamente ninguna duda en cuanto a esto, hermanos. Y por eso lo podemos decir con toda propiedad. Ahora, el versículo 31 nos lleva a uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Le voy a pedir ahí a mi hermana Rosana, por favor, si puede leer el versículo 31. Ya. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta ahí, muchas gracias. Espectacular este versículo. Muchas veces utilizamos este versículo, pero no conocemos el contexto total. Y toma un peso tan grande cuando entendemos que esto está en el contexto de una cadena más fuerte que cualquier cosa.
Vamos a ver, vemos la explicación de esta cadena y después vamos a ver para adelante del versículo 32 en adelante las fuerzas externas que van a tratar de romper esa cadena y aquí encontramos la promesa certera de que no va a pasar absolutamente nada con eso. No importa qué suceda, nada va a cambiar esta seguidilla de actos maravillosos de parte del Señor hacia nosotros. De partida, ¿quién va a torcerle la mano a Dios que hace una obra tremenda en nuestras vidas? Es grandioso. ¿Qué pues diremos de esto? O sea, ¿qué nos queda? ¿Qué más podemos decir en base a una verdad tan grande? Si Dios es por nosotros, si Dios hizo todo esto por mí, entonces, ¿quién podría quitar esta obra? Porque imagínense, esto empezó desde que antes de su nacimiento. Es algo mayor que usted y que este mundo. Dios en su preconocimiento ya sabía absolutamente todas las cosas. Dios, al haberlo conocido, predestinó aquello que va a recibir. Ya dijo, esta persona ya va a recibir a Cristo, entonces le toca lo que le toca a una persona que va a recibir a mi hijo. Va a ser glorificado. Por ende fue llamado, por ende si fue llamado y creyó, fue justificado. Y por eso vamos a ser glorificados. Ahora, ¿por qué el ser glorificado nos tiene que dar esta confianza? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué razón el hecho de que nuestros cuerpos sean glorificados, de que estemos en la eternidad, delante de nuestro Dios, nos puede dar confianza para esta vida presente? ¿A quién se le ocurre? Pista está unos versículos atrás, antes de en el mismo capítulo 8, una pista interesante. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué estamos predestinados? Ok, sí, porque estamos predestinados. Ahora, ¿por qué esa predestinación? ¿Por qué ese futuro seguro nos debe hacer tener confianza en nuestro presente? Ya, porque yo tengo algo que me ¿Sí? entró más duda, porque yo Ok, yo en mi trabajo puse no sé dónde está en la Biblia, pero dice, mira, en el mundo tendremos aflicción, mas somos justificados por la fe, porque tenemos una predestinación. Pero son cosas que he ido uniendo nada más, entonces ahora que tú me estás hablando, me está dando como un sentido completo, pero no sé si me entiendes, ok, sí, porque comprendo el hecho. Ya, el concepto de ese versículo justamente. El concepto de ese versículo, ahí unas palabras, las primeras, unas palabras de lo que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 16 o 17, no recuerdo bien en este momento. Pero lo que se mencionaba cuando Jesús decía, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Por es, qué razón? ¿Por qué razón nosotros podemos confiar ahora? Vayamos más profundo, a ver. Nos invita a confiar. A ver, ¿a alguien más o hermana Rosana o quien sea? Pensémosla un poco. ¿Por qué razón confiar? Yo creo que, mira, aquí estando en este cuerpo de carne, Ujú, ¿cierto? Dice acá, por ejemplo, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ujú. Al nosotros ya tener un cuerpo glorificado, no vamos a estar luchando contra la carne, ni contra, no sé, por las tentaciones, ni nada de eso, si solamente vamos a estar en santidad adorando al Señor. Exactamente. Miren, el versículo clave de esto. Usted tiene que ir hilando versículos. Recuerden que todo lo que venimos trabajando es un hilo conductor que continúa el mismo concepto. Sobre todo en este capítulo 8. Mire, vayamos al versículo 18. Lo dice clarito. El versículo está ahí, no se ha movido de la Biblia. Es súper clarito.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si recuerda la clase donde explicamos este versículo, nos dábamos cuenta de la grandiosa verdad de que cuando sabemos cuál es nuestro futuro seguro, nuestro presente está asegurado también. Porque sabemos que, bueno, esto es así, un pequeño momento en toda la eternidad que voy a vivir. Entonces, todo lo que pase aquí, algo chiquitito nomás. Y tal vez me lleva, como lo mencionábamos también en esa misma clase, que decía en primera o segunda de Corintios, no recuerdo muy bien en este momento, pero segunda de Corintios, cuando dice que las aflicciones del tiempo presente, que las cosas de aquí que nos toca sufrir, nos producen en nosotros un más excelente peso de gloria. Algo así, parafraseando. Esa es la idea, hermanos. Por eso podemos decir, en base a todo esto, si tengo un futuro tan seguro, ¿por qué voy a temer en que no hay una garantía en vivir la vida victoriosa que me describieron todos estos pasajes anteriormente? Aquí cierra la idea el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo termina el concepto y de hecho después va a cambiar la página, va a dar vuelta la página y va a hablar de otra cosa totalmente diferente. Aquí se acaba esa pelea terrible donde aparecía, más que la pelea en realidad, aquí se acaba el sufrimiento por la batalla del capítulo 7, la batalla que generalmente perdemos con nuestra carne, con el mundo, con las circunstancias de esta vida. Aquí el capítulo 8 es lo que nos capacita para vivir todo lo que se nos mencionó en el capítulo 7. La vida victoriosa en el Espíritu Santo, por medio de las promesas que el Señor ha hecho a su iglesia. Y miren, aquí vamos a entrar en algo fantástico. En los no vayas a pensar porque tu futuro queda intacto. Recuerdan que yo les mencionaba 3 cositas al inicio. Circunstancias. Les mencionaba también nuestro pecado. Les mencionaba también nuestros enemigos. Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en estos versículos. Comprendiendo el contexto ahora. Estos versículos son extremadamente conocidos, pero ahora en contexto toman un peso diferente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando aparece este versículo, el versículo 22, nos dice, a ver, si Dios fue capaz de enviar a Jesús a este mundo, ¿cómo no se va a ocupar hasta de esas otras cositas que te van a estar haciendo sufrir en esta vida? Todo lo que mencionamos en el capítulo 7. Segunda mitad del capítulo 7 en realidad. Miren, aquí Pablo se va a poner súper específico. Primero que todo, va a hablar acerca de no vayas a pensar que Dios te abandonó a causa de tus pecados. Eso nos va a decir en síntesis con todo esto. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí estos 2 versículos, versículos 33 al 34, si está marcando en su Biblia, lo puede marcar así como pecado, el pecado personal que hacemos. Hermanos, hermanas, no vamos a estar libres en este lado de la eternidad del pecado. Lo que veíamos con Johan el día domingo. Usted tal vez marcó muchos fallos en su propia vida, en su vida personal. Pero créame, el Señor tiene gracia y misericordia. No tenemos que abusar de esa gracia, ojo. Pero tenemos que recordar que el Señor tiene gracia y misericordia para todos nosotros. Si es que somos acusados, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, efectivamente Satanás lo hace. Bueno, Dios es el que justifica. En Apocalipsis, cuando Satanás
vencido ahí en una de las batallas, se canta que al fin ha caído la serpiente antigua, el dragón quien acusaba a los hermanos de día y de noche. Usted está constantemente siendo acusado por Satanás y con justas razones, porque recordemos, cuando el diablo le habla a usted acerca de Dios, a usted le miente. Pero cuando el diablo habla a Dios sobre usted, dice toda la verdad. No, si sabe muy bien cómo hacerlo. Pero hermanos, él está con las manos atadas, porque no puede decir absolutamente nada, porque queda mudo frente a las manos traspasadas de nuestro Señor, que dice: yo ya pagué por él. Esa cuenta que me vienes a mostrar está más que pagada. Así que vete de aquí. Maravilloso, hermanos. Cosa que no nos debe dar licencia para vivir en pecado. Cosa que nos debe levantar cuando caemos. La gracia de Dios es el mejor impulso para saltar y para también decir: ya, si he caído, no caigo de vuelta. Porque recuerdo lo que Dios hizo por mí. Y Él no se merece esto. Hacer las cosas por amor. Ahí nos damos cuenta cuál es la madurez. La madurez se nota no necesariamente en esas personas perfectas que nunca van a caer. Se ven aquellos que caen, pero no caen de vuelta. Algo maravilloso, porque se refugian en la gracia de Dios y aprenden, se dejan enseñar por la gracia de Dios. Ahora, circunstancias, veamos. Versículos 35 al 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Veamos las circunstancias: tribulación, problemas abismales, gigantes, asfixiantes, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Algunas de estas cosas nos pueden hacer que digamos: bueno, toda esta obra gigante que hizo Dios se esfumó así, no, se le olvidó. Es imposible. Y yo pienso en los romanos, leyendo ahí todavía en la Quinienum Neroni, sin saber lo que va a pasar en un par de años más, ahí mismo. Están leyendo esto como un: prepárate, hermano, porque cuando llegue el momento, no vayas a pensar que Dios te abandonó. No vayas a pensar que esto viene porque Dios los ha desechado y se ha olvidado de sus... No. De hecho, la persona, hay un gran evangelio del exitismo que existe hoy en día, que plantean que el cristiano no tiene problemas, y eso es lo más dañino del mundo, porque te llevan a pensar de que si tienes un problema es porque entonces no eres hijo de Dios. Y eso es totalmente falso. ¿Cuántos problemas vivió nuestro Señor Jesús en carne propia? Y los vivió para que nosotros pudiéramos tener el consuelo de que hasta el Hijo de Dios vivió lo mismo que nosotros. Les recomiendo buscar una canción, Dios también, de Santiago Benavides y Alex San Pedro, muy buena sobre eso. Y es interesante porque el argumento de Pablo acá se basa en un versículo. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, nosotros los cristianos, nuestro hábitat natural es el sufrimiento constante. Como diría Citripio, estamos hechos para sufrir. Es verdad, generalmente nos pasa. Vivimos en situaciones horribles, hermanos, pero tenemos un excelente peso de gloria, algo que nos saca de ahí. Hermano, no huya de las circunstancias, no, cuando la vida se ponga difícil, no sirve de nada echarse a llorar y todo eso y quedarse ahí. Llórelo, súfralo, está bien, perfecto. Nosotros no somos negacionistas de lo que nos pasa y tenemos que sufrir. Sin embargo, nunca pierda la confianza de que hay un Dios más grande que cualquier circunstancia. Hermanos, hermanas,
muchas veces no queremos estar, a veces no, le tenemos tanto asco a los problemas que a veces ni queremos enterarnos de los problemas de los demás. Porque no queremos cargarnos, ya tengo suficiente con mi vida, no me quiero cargar más. Hermano, esto también nos motiva a entender de que hay un montón de otros hijos de Dios que la sufren y necesitan a alguien en quien apoyarse, alguien que no hable, alguien que esté, que pueda sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y hermanos, si no somos capaces de hacer eso, tal vez necesitamos aprender un poquito de esto, que Dios está sobre las tribulaciones y no solamente sobre las mías, sobre las de mi hermano. Entonces, si yo voy con esta confianza, me puedo parar al lado de mi hermano y sostenerlo y animarlo. Por eso lo incentivamos, ore por los demás, anímelo, cuídelo. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, tenemos que ser capaces de hablar con nuestros hermanos cuando le están pasando mal. Eh, y no, eh, no tenemos que dejarnos al margen. Tenemos que estar ahí con ellos y no hablar mucho, escuchar, tener un corazón así, de estar al ladito y decir lo menos posible. Simplemente acompañar y transmitiendo esa confianza, sin palabras. Decir, bueno, recordemos que tenemos un Dios más grande y juntos como hermanos confiamos en ese mismo Dios, porque ese mismo Dios, que es mi Dios, también es tu Dios. Ese es uno de los mayores consuelos que tenemos entre nosotros. Y finalmente, el ataque de Satanás. Porque, ¿qué decir? O sea, también hay un ataque de parte de Satanás y sus huestes de demonios que quieren destrozarnos. Versículos 38 al 39. Por lo cual, y todos los enemigos que tienen que ver con esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte lo que nos condenaba a nosotros, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y aquí es como que se abone, ni ninguna cuestión que vengan a decir, ni ninguna otra cosa creada. Como cuando uno pone etcétera, sabemos que entra todo. Y no hay necesidad no va a quedar ambiguo, porque absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la obra de Cristo fue tan poderosa en cada uno de nosotros, que ninguna de estas cosas que se ven en estos pasajes nos van a dejar por el suelo. Nuestro futuro está intacto. ¿Y saben por qué? Por esta palabra. Por esta palabra, que es muy interesante, upernicao. Es una palabra compuesta en el original. Uper siempre se utiliza para hablar de algo que está sobre, que está adelante. Y además, Nikao, de donde también viene el concepto de Nike, significa vencedor, vencedor. Ahora, Upernicao es la idea de más que vencedores. Y esto se encuentra en el versículo 37, completamente conectado con el versículo 28. Porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que tal vez la enfermedad de un familiar puede estar ayudando a bien? O sea, eso parece un mal chiste de verdad. ¿Cómo la situación que estoy pasando, la gran cantidad de sueños rotos, mi propia enfermedad, todo esto me puede estar ayudando? Claro, es fácil decir que Dios tiene un propósito, pero tenemos que entender también la teoría, hermanos, de esto, que es genial. La palabrita que aparece aquí era una palabrita
utilizada por los mismos romanos. Los romanos tenían los ejércitos romanos, las legiones y todo lo demás, tenían algo bien interesante. Ellos, cuando iban a tomar una ciudad, tomaban la ciudad, pero también se llevaban algunos prisioneros, sobre todo de los que peleaban en contra de ellos. Y ellos tomaban esos prisioneros y los ponían de carne de cañón, básicamente, en las primeras filas para que murieran, donde la batalla era más recia. Y ellos eran capaces de decir lo siguiente: somos tan bacanes nosotros como romanos, como ejército, que hasta nuestros enemigos pelean en nuestro favor para darnos victoria. Hermanos, eso mismo somos en Cristo. Antes, en todas estas cosas, tomemos absolutamente tribulaciones, angustia, persecuciones, las acusaciones, todas esas cosas, todo lo que se habló y más. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de nuestra fuerza? No. Por medio de lo que hizo Jesús por nosotros. Por medio de aquel que nos amó. Hermanos, me encanta porque nosotros, dice aquí, fíjense cómo se unen a los que aman a Dios, a los que decidieron tomarlo. Dios decidió amarnos a nosotros también. Por eso es como ese himno que me gusta tanto. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Hermanos, no importa lo que esté pasando, y doy gracias al Señor de haber terminado justo con esto, porque tenemos que quedarnos con este sabor de boca terminando. Esta primera mitad de Romanos, no hay absolutamente nada que haga parecer un cuento de hadas todas las verdades que hemos visto aquí. Miren, hagamos un recuento ya para terminar de todo. Porque en el capítulo 1 veíamos una condición del hombre. Estaba completamente perdido en sus delitos y pecados. Capítulo 1 al capítulo 3. Pero ahora, como el ser humano no podía salvarse por medio de sus actos, además de los actos humanos, además de la ley, de lo que Dios planteaba que se tenía que cumplir, Él mandó a Jesús a morir, la justificación. La justificación por la fe. Lo que hizo Jesús es capaz de salvar al ser humano, no importa lo que haga. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 nos mostraba que ahora nosotros estamos muertos al pecado. Y capítulo 7 nos muestra que a pesar de todo eso, de esa situación posicional, de que nada nos va a sacar de que Dios nos vea santos, hermano, hermana, el capítulo 7 nos dice, bueno, hay una cosa todavía mayor aquí, y es que vas a tener problemas, te va a costar vivir de acuerdo con esa santificación. Sin embargo, el capítulo 8 nos dice, tranquilo, porque todo lo que dije desde el capítulo 4, todo lo que dije acerca de la salvación, se cumple y se cumplirá. ¿Por qué? Porque yo me la jugué por ti, dice el Señor. Porque yo hice esto desde antes que tú nacieras. Y si tenemos unas promesas tan grandes, si esta batalla ya se ganó, ¿por qué no empezar a vivir una vida victoriosa? Y no solamente me refiero frente a las circunstancias, también me refiero frente a nuestro propio pecado. Porque a veces vivimos con victorias pequeñitas sobre las circunstancias y todo lo demás. Sabemos que el diablo está derrotado, sí, pero nuestras vidas espirituales son pobres, seguimos cayendo en las mismas cosas, seguimos pecando contra Dios. Y yo soy el primero que me lo digo a mí mismo. Ahora entendiendo todo lo que hizo Dios por mí, todas las cosas que me da, hasta incluso
el hecho de tener todo, tener la palabra de Dios me muestra que el Señor está totalmente interesado en mi santificación y en que pueda vivir una vida de victoria. Me ha mostrado el camino, porque como decía, en su preconocimiento conoce todo, en todos mis futuros probables. Entonces me va a guiar por sendero de justicia. Hermanos, hermanas, terminando con esto. Vamos a pasar un buen tiempo ahí lejos. Les pido también que oren por todo ese proceso, si es que Dios lo permite y todo lo demás. Pero espero, de verdad, que estas cosas, estas verdades que ha visto en la palabra de Dios, lo animen. Que usted pueda vivir una vida en victoria, de victoria en victoria. Y ánimo, hermanos, ánimo. Es lo mejor que podemos hacer, es lo mejor que tenemos. Así que, hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer estudiar esta carta con ustedes y nos estaremos viendo ya en marzo con la siguiente parte. Así que si usted quiere darse un spoiler, leerse los otros capítulos, perfecto, hágalo. Pero por el momento ahí la explicación versículo por versículo la vamos a dejar por ahí. De ahí estudia ahí en estas vacaciones lo que queda, repase sus notas. Los videos están ahí también en el canal de YouTube, véalos y dejémonos gobernar por el Señor, porque Él nos da la victoria y nos da todo lo que necesitamos para poder vivir como Él quiere que vivamos. Oramos, Señor. Señor, estamos ante tu presencia para darte tantas gracias por este día. Gracias por la vida, Señor, por que nos hace más que victoriosos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no podemos hacer nada sin ti. Señor, sin darle más vueltas, yo sé que soy débil y yo sé que mi debilidad muchas veces me hace pecar contra ti, Señor. Pero Dios, en ti tengo toda la victoria, Señor. Puedo vencer. Ayúdame constantemente a vivir como se debe, Señor. Como debería vivir un hijo tuyo, Padre. Gracias por todas las cosas, por tu amor, tus bendiciones, tu palabra. Y acompaña a cada uno de mis hermanos en todo el proceso que vivan también en este tiempo pequeño de vacaciones, Señor, que nos vamos a dar. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.